Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, algo que ha captado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a desentrañar el posible secreto detrás de la Casa Rosa y una petición que, al parecer, Kerem Bürsin le ha hecho a Hande Erçel. Si han oído bien, estamos hablando de una mudanza, un cambio de aires que podría significar mucho más de lo que aparenta a simple vista. Antes de que nos perdamos en los detalles y los rumores, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus artistas favoritos. Denle clic al botón rojo de suscribirse y si quieren estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, no olviden activar la campanita. Así no se perderán nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La Casa Rosa es el lugar que ha sido testigo de tantos momentos compartidos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente durante su tiempo juntos y quizás después también, parece estar a punto de experimentar un cambio significativo. Y el centro de este cambio es una solicitud, una propuesta que Kerem, según las informaciones y los susurros que nos llegan, le habría hecho a Hande que se mude de la Casa Rosa. Esto suena como el inicio de una película, ¿verdad? Pero aquí en nuestro canal, vamos a ir más allá de los titulares y a analizar qué podría significar esta posible mudanza para ambos, para su relación, y por supuesto, para el futuro de ese espacio tan emblemático que para muchos es casi un personaje más en su historia. Comencemos por contextualizar. La Casa Rosa ha sido, durante un tiempo considerable, el escenario principal de muchos de los momentos que hemos visto compartir a Kerem y Hande. Se convirtió en un símbolo de su relación, un lugar donde se sentían cómodos, donde compartían su día a día, sus proyectos y probablemente sus momentos más íntimos. Hemos visto fragmentos de esta vida en sus redes sociales, en entrevistas, y los fanáticos han idealizado ese espacio como el refugio perfecto de la pareja. Por lo tanto, la idea de que uno de ellos, y específicamente Kerem, pida a Hande que se mude de allí, genera una ola de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Es esto una señal de distanciamiento o, paradójicamente, de un nuevo comienzo? Los rumores sobre esta petición han circulado con fuerza en los últimos tiempos. Y es natural que así sea, dada la popularidad de Kerem y Hande y el interés constante del público en sus vidas. Las fuentes, aunque a veces difusas en el mundo del espectáculo, sugieren que Kerem estaría buscando un cambio de aires, un nuevo lugar para establecerse, quizás un espacio más grande, más adecuado a sus necesidades actuales o a sus planes a futuro. Y en este contexto, la Casa Rosa, si bien tiene un valor sentimental innegable, podría ya no ser la opción ideal para él. Pero, ¿qué implica que él le pida a Hande que se mude? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si Kerem ya no vive en la Casa Rosa o si su plan es mudarse y desea que Hande lo acompañe, o si su plan es que Hande se mude *de la Casa Rosa, la interpretación puede variar enormemente. Una interpretación sería que Kerem está reevaluando su vida y sus espacios, y la Casa Rosa ya no encaja en su visión. Si él busca un nuevo hogar, y la Casa Rosa es un lugar que comparte o ha compartido con Hande, podría estar proponiendo un nuevo capítulo para ambos. Por otro lado, y esto es lo que más intriga a muchos, podría ser que la petición de Kerem involucre que Hande abandone la Casa Rosa y se mude a otro lugar, quizás con él, o quizás por separado. Si la relación entre ellos ha evolucionado, y están explorando caminos distintos o redefiniendo su convivencia, esta petición adquiere un peso emocional aún mayor. Imaginen la conversación. Kerem, quizás con cierta cautela, expresando su deseo de un nuevo hogar, o de un cambio en su espacio vital, y planteando la idea de que la Casa Rosa ya no sea el lugar donde Hande resida. Esto, sin duda, sería un momento delicado, cargado de historia y de emociones compartidas. Analicemos las posibles razones detrás de esta petición. Podría ser algo tan simple como que Kerem busca un espacio más grande para su estudio, o para alojar a su familia cuando lo visitan, o simplemente un cambio estético que él desea imprimir en su vida. Sin embargo, dada la fama de la Casa Rosa como un lugar asociado a su relación, cualquier movimiento respecto a ella se ve amplificado. Si la relación entre Kerem y Hande sigue fuerte y en evolución, la petición de mudanza podría ser parte de un plan conjunto para un futuro.
O hogar, un nido más grande y adecuado para sus aspiraciones. Quizás ambos han decidido que la Casa Rosa, con todos sus recuerdos, ha cumplido su ciclo como su hogar principal y están listos para empezar de nuevo en otro lugar juntos. Pero, ¿qué pasa si la situación es más compleja? ¿Y si esta petición de Kerem es un paso hacia una separación, o una reconfiguración más seria de su relación? Si Kerem quiere que Ande se mude de la Casa Rosa, y no necesariamente a un nuevo lugar con él, esto podría indicar que están buscando caminos separados. La Casa Rosa en este escenario se convertiría en un punto de inflexión, el lugar del que uno de ellos, o ambos, deciden desprenderse para seguir adelante. Esto sin duda sería una noticia que impactaría a sus seguidores, quienes han sido testigos de su historia de amor y han proyectado en ellos un futuro ideal. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo los rumores y la realidad se entrelazan de manera compleja. La información que llega a nosotros proviene de diversas fuentes, y es crucial abordarla con una mente crítica. Sin embargo, la persistencia de estas historias sobre la Casa Rosa y una posible mudanza de Ande a petición de Kerem, nos indica que hay algo de verdad en ellas, o al menos, una interpretación que muchos encuentran plausible dada la dinámica de sus vidas públicas. Pensemos en el significado simbólico de la Casa Rosa. No es solo un edificio, es un recipiente de recuerdos, de momentos compartidos, de risas, de conversaciones, de sueños. Para los fans, representa el epítome de su romance, un lugar que han imaginado como perfecto. Que Kerem pida a Ande que se mude de allí podría interpretarse como un deseo de borrar o dejar atrás ciertos capítulos, o de abrir un nuevo libro. Si se mudan juntos a un nuevo hogar, sería un signo de fortaleza y de proyección hacia el futuro. Si Ande se muda sola, o si la mudanza implica una separación, sería un momento de transición y de aprendizaje para ambos. Otra posibilidad a considerar es que Kerem esté buscando un espacio más privado. La Casa Rosa, al haber sido tan expuesta mediáticamente como el hogar de la pareja, podría haber perdido parte de su intimidad para él. Un nuevo lugar, desconocido para el público, le permitiría a él y a Ande, si es que siguen juntos, redescubrir su privacidad y construir un nuevo santuario para su relación. La petición de mudanza en este caso, sería un acto de salvaguardar su espacio personal y su relación de la constante mirada del público. Además, no podemos olvidar el aspecto profesional de ambos. Sus carreras están en constante ascenso, y esto a menudo conlleva cambios de ubicación, de proyectos y de necesidades vitales. Tal vez Kerem necesita un espacio más adecuado para sus proyectos, o Ande está considerando un cambio que requiera una nueva residencia. Las decisiones de este tipo no siempre tienen un trasfondo romántico o dramático, a veces, son simplemente parte de la evolución personal y profesional. Sin embargo, dada la intensidad del escrutinio público sobre su relación, cualquier movimiento relacionado con su hogar compartido se magnifica y se presta a interpretaciones. El gran secreto al que hace referencia el título podría no ser solo la petición en sí, sino las verdaderas motivaciones detrás de ella. ¿Es un deseo de independencia? ¿Una nueva etapa en su relación? ¿Una preparación para un futuro juntos o separados? Estas son las preguntas que nos mantienen intrigados y que, seguramente, alimentan las conversaciones en las redes sociales y entre los fans. Si la petición de Kerem tiene que ver con una necesidad de espacio, podríamos estar hablando de una mudanza a una casa más grande con más comodidades, quizás con un jardín más amplio, o con una piscina, elementos que a menudo se asocian con el estilo de vida de las celebridades y que podrían estar en los planes de Kerem. Y si Ande se muda con él, sería una reafirmación de su unidad y de su compromiso mutuo. Por otro lado, si la solicitud de Kerem implica que Ande deje la Casa Rosa sin un destino común inmediato, esto podría ser una indicación de que están reevaluando la estructura de su relación. Quizás ambos necesitan un tiempo para sí mismos, o están explorando la posibilidad de vivir en ciudades diferentes por motivos de trabajo. La Casa Rosa, en este caso, podría quedar como un símbolo de un pasado compartido, un capítulo que están cerrando para dar paso a nuevas experiencias, quizás agridulces. Lo que es innegable es que la Casa Rosa, independientemente de quién viva en ella o si eventualmente se venda, ya tiene un lugar en la historia de la fama turca. Ha sido testigo de una de las parejas más queridas de los últimos años, y su legado está intrínsecamente ligado a Kerem y Ande. La posible partida de Ande, si es que Kerem realmente le ha pedido que se mude, marcaría el fin de una era para ese espacio, al menos en lo que a su asociación con la pareja se refiere. Entendemos que la información que manejamos puede ser un resumen de los rumores y de lo que se deja entrever.
Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y es importante respetar eso. Sin embargo, es innegable el cariño y la curiosidad que sentimos por ellos, y por eso nos dedicamos a traerles estas historias, analizando los posibles escenarios y sus implicaciones. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles. ¿Qué tipo de casa estaría buscando Kerem? ¿Un moderno ático en el centro de Estambul, o una villa más alejada, rodeada de naturaleza? ¿Ha mencionado Hande sus propios deseos respecto a su hogar? Estas son las preguntas que, de momento, solo ellos pueden responder. Pero nosotros, como seguidores, podemos seguir observando, esperando nuevas pistas y, sobre todo, deseando lo mejor para ambos en sus caminos individuales y, si la vida así lo quiere, en sus caminos conjuntos. La solicitud de Kerem a Hande para que se mude de la Casa Rosa es, sin duda, un titular que despierta la imaginación y genera expectación. Ya sea que esto signifique un nuevo capítulo juntos en un nuevo hogar, o una reconfiguración de su relación, lo que está claro es que la Casa Rosa ha sido un capítulo importante en su historia, y su posible abandono por parte de Hande a petición de Kerem marca un punto de inflexión que no pasará desapercibido. El gran secreto podría residir en las verdaderas razones, en las emociones que acompañan esta decisión, y en lo que este cambio augura para el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las profundidades del posible significado detrás de la petición de Kerem Bürsin a Hande Erçel para que se mude de la Casa Rosa. Hemos considerado diversas interpretaciones, desde un deseo de un nuevo comienzo juntos hasta una potencial redefinición de su relación. Hemos reflexionado sobre el simbolismo de la Casa Rosa como un testigo de su historia y la importancia de cualquier cambio relacionado con ella. La conclusión es que, si bien los detalles precisos siguen siendo un secreto, esta situación sin duda marca un momento significativo en sus vidas, y sus seguidores estarán atentos a lo que el futuro les depare. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por su constante apoyo a nuestro canal. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la petición de Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.